Estamos llevando un estudio los días miércoles que se titula Las aplicaciones prácticas y espirituales o las enseñanzas prácticas y espirituales que podemos tomar del libro de los Salmos. En el día de hoy entonces vamos a estudiar el Salmo número 3, el Salmo que hemos acabado de leer, Salmo número 3, y como título entonces para la meditación de la palabra, tenemos los 7 favores de Dios para con el creyente atribulado o perseguido. 7 gracias. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. Y en este capítulo 3, en este Salmo número 3, encontramos 7 favores del Señor. 7 favores del Señor para con sus hijos, especialmente y de manera particular, 7 favores del Señor para aquellos que están pasando por una situación difícil, para aquellos que están pasando por una gran prueba. Y es muy importante entonces, porque nos debemos acordar como creyentes que la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene cicatrices, por así decirlo, de persecución, y no se nos puede olvidar que parte de esa historia tiene esas marcas de los mártires. Fueron hermanos en la fe que murieron convencidos de quién era el que los había salvado. Recordemos entonces el apóstol Pablo cuando dijo, yo sé en quién he creído. Y qué gran convicción nos muestran las Escrituras de grandes hombres de Dios que estaban convencidos quién era su Dios. ¿Cuánto le fallamos al Señor cuando otros nos atacan? ¿Cuán mal reaccionamos muchas veces cuando viene una tribulación a nuestras vidas? Entonces nos preguntamos, ¿de qué está hecho nuestro cristianismo? ¿Está hecho de emociones o está hecho de una verdadera obra del Señor dentro de nosotros? En los últimos años muchas iglesias han reinterpretado, por así decirlo, las Escrituras, y estas iglesias enseñan que el creyente no debe sufrir, que lo que el creyente debe hacer es prosperar, que de hecho el único objetivo de Dios es prosperar al creyente. Y entonces, para que no parezca esta enseñanza muy hereje, ellos dicen, no, Dios te prospera en el alma, pero es voluntad del Señor que tú prosperes también en las demás cosas. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Las Escrituras dicen que el Señor no nos va a faltar con el pan. Joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El cristiano moderno quiere la comodidad muchas veces. La comodidad es algo innato, por así decirlo, de nosotros como seres humanos. Buscamos lo que la carne quiera, buscamos las cosas en las cuales nosotros estemos confortables, buscamos los espacios y buscamos las agrupaciones y buscamos donde nos sintamos bien, no necesariamente donde nuestra carne se sienta bien, es el lugar correcto para nosotros estar. Entonces, cuando llega el ataque de Satanás, encuentra a un cristiano cuya mente no está fijada en las Escrituras. Cuando llega el ataque de los que están alrededor nuestro, y ahorita lo vamos a ver, llámese familia, amigos, compañeros de trabajo, cuando llega el ataque, encuentra a un cristiano cuyos pies no están cimentados en la roca que es Cristo. Pero cuando viene entonces el ataque y la gran tribulación, el cristiano no sabe cómo responderle al enemigo de las almas. El cristiano no tiene la menor de las ideas cómo dar testimonio para la gloria del Señor delante de quienes lo atacan. Por el contrario, preguntémonos si cuando ha venido la tribulación, la dificultad o la gran prueba, nosotros hemos dado un mal testimonio porque ha flaqueado nuestra fe. Preguntémonos si cuando ha venido el ataque de un familiar en contra tuyo o de un compañero del trabajo, preguntémonos si hemos glorificado el nombre del Señor dando un buen testimonio. O si por el contrario ellos han dicho, y ese era el que se dice cristiano, y aquella era la que se decía cristiana, mírelo, y se ufanan de vernos caídos. Y quizás hemos vituperado el nombre de Cristo y no nos ha dado la más mínima de las vergüenzas de que eso haya sucedido. La pregunta entonces es, si cuando vienen las dificultades,
Si cuando vienen todas estas grandes pruebas, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos entonces al Salmo número 3 y veamos el ejemplo a seguir. Y yo quiero, para comenzar, decirles que no es el Salmo número 3. El Salmo número 3 no es una queja, no es una oración en llanto quejándose de las circunstancias que nos rodean. Eso no es el Salmo número 3. Este salmo es el reflejo de una persona, de un creyente, el cual puede ser tú, que está siendo atacado, que está siendo rodeado, quizás por miembros de la misma familia, por compañeros de trabajo, vecinos, quizás por el enemigo de las almas. Y cuando un creyente está en gran prueba, cuando está siendo perseguido, cuando está siendo atacado, cuando su fe está siendo puesta a prueba, es ahí trágicamente cuando el creyente falla en mirar hacia el cielo. Es ahí cuando el creyente cree que la solución está aquí en la tierra. Recordémonos lo que dice Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pero bendito aquel que confía en Jehová y cuya confianza es el Dios de Israel. ¿Dónde están tus ojos cuando viene la prueba? Cuando viene el ataque, allí en la oficina, allí en la casa, de tus propios familiares, ¿dónde está tu confianza? Bueno, aquí el salmista nos dice en el versículo 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Esa es la actitud de nuestros enemigos. No hay para él salvación de Dios. Los que dicen eso, los de nuestra propia casa que no conocen del Señor, los de nuestros trabajos que tampoco conocen del Señor, cuando nos ven allí tristes, cuando ellos mismos se han encargado de ponernos en esa situación, por así decirlo, se ufanan y dicen, no hay para él salvación de Dios. Estas personas no saben la ignorancia en la cual ellos se encuentran. Ignoran a Dios y como consecuencia de ignorar o de no conocer a Dios, también desconocen su poder. También desconocen el poder de Dios que actúa, que obra en la vida del creyente. Llega el momento de la persecución, llega el momento de la prueba, llega el momento de la tribulación y el creyente cae cual castillo de arena cuando viene la ola. ¿Por qué entonces el creyente no ejerce ese poder que tiene por la gracia del Señor? Parece que las palabras y las actitudes de aquellos que nos rodean y nos persiguen y nos atribulan y que quieren vernos en el suelo, parece que esas palabras tienen un efecto en el creyente y no debería ser así. El objetivo de aquellos quienes nos atacan es hacernos dudar de quién te ha salvado y del poder con el cual te ha salvado. En el momento en el que tú dudes de quién te ha salvado, tú estás a merced de tu enemigo. Son tantos nuestros enemigos y las maneras en las cuales podemos ser perseguidos, atacados o atribulados, que pareciese que Dios nos ha olvidado. Pareciese que Dios no está con nosotros. Queridos amigos y hermanos, y para el creyente, precisamente para el creyente, los momentos de ataque, los momentos de gran duda, los momentos de gran dificultad, son los momentos donde el Señor está más cerca de nosotros. Cuando estamos acorralados, cuando estamos pasando por grandes pruebas, por grandes dificultades, en vez, como les decía ahora, en vez de levantar, por así decirlo, los ojos de nuestra alma hacia el cielo y hacia quien solamente tiene el poder y la potestad para ayudarnos y favorecernos y sacarnos de allí, en vez de levantar nuestra mirada con los ojos de fe de nuestra alma hacia el cielo, lo que hacemos es mirar hacia la tierra. Lo que hacemos es mirar hacia abajo. Hasta este versículo, la situación del creyente en medio de la prueba, en medio del ataque, en medio de la persecución, parece muy difícil. Parece que no hay salvación. De hecho, así es como termina el versículo número 2. No hay para él salvación de Dios. En ese estado no hay nada que él pueda hacer. Allí ni Dios mismo lo saca. Pero qué glorioso
es el versículo número 3. Mas tú, Jehová, es decir, pero a pesar de todas estas cosas, pero a pesar, ese más, esa partícula más, pero a pesar de cuán innumerables sean los enemigos, a pesar de cuán rodeado yo me encuentre, a pesar de todo eso, tú, Jehová, eres escudo alrededor mío. Ese es el primer gran favor del Señor. Dios es tu escudo. Es un escudo que te guarda en medio de la tribulación y de la prueba. Es el escudo que salvaguarda tu alma eternamente. Pueden entrar dardos a tu alma, puede venir la duda, aún si no estás firme en Cristo, puedes caer, pero tu alma está guardada eternamente y para siempre por quien es tu escudo. Tu alma estará preservada para siempre, porque lo que Dios Padre le ha dado a Cristo, le ha encomendado a Cristo, le ha encargado a Cristo, y que Cristo ha recibido en sus manos, de ahí nadie arrebatará a aquellos escogidos por el Señor. No es cuando nosotros ponemos un puñado de arena en nuestras manos que la arena sale por medio de nuestros dedos. No es cuando cogemos un poco de agua que el agua se va escurriendo en medio de nuestros dedos. Nuestras almas están en manos del Dios vivo. Entonces, ¿qué puede hacernos el hombre? Si Dios es nuestro escudo, escuchen, si los enemigos nos han rodeado y si Dios es nuestro escudo, no debemos temer ni siquiera el enemigo que está a nuestras espaldas y que no vemos. Ahora, no es un escudo que solamente lo protege de los ataques que el creyente está viendo. Dice, es como escudo alrededor de mí. Qué maravilloso es el Señor. El Señor nos cuida porque somos su especial tesoro. El Señor nos cuida porque somos la niña de sus ojos. El Señor nos cuida porque es nuestro Padre Celestial. ¿No va a favorecer en su infinito amor y misericordia el Señor a uno de sus pequeños? Por supuesto que sí. ¿No va a cuidar el Señor a quienes ha redimido con la sangre de su Hijo? Por supuesto que sí. Entonces el Señor ciertamente, amados amigos y hermanos, tiene un propósito al permitir que estas cosas sucedan. Hallemos gran gozo y confort entendiendo este primer favor cuando el Señor nos dice, Él es quien nos protege, Él es nuestro escudo. No importa el número de opresores, no importa la manera como nos opriman, como nos persigan, Dios es tu escudo, Dios es quien te protege. Vamos a leer la segunda parte del versículo número 3. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Señor es tu aliento y tu consuelo. ¿Cuántas veces habíamos leído este salmo y habíamos visto estas grandes bendiciones, estos grandes favores aquí? Son 7 que hay en este salmo. Y con solo la primera parece haber una sensación de paz y de tranquilidad en nosotros. Y de hecho la debe haber. Dios es nuestro escudo. ¿Cuál es el segundo favor del Señor en la vida del creyente que está pasando por tribulación, por prueba? Dios es quien te alienta y quien te consuela. Usualmente las pruebas nos pone cabizbajos, nos pone tristes. Usualmente si la prueba es muy larga o de larga duración y muy severa, parecemos perder el foco de las cosas celestiales y pueden haber muchas otras consecuencias, por así decirlo, de un ataque o de una persecución. Y queridos amigos, es bueno que nosotros apreciemos esta segunda parte del versículo 3. Dios es nuestra gloria y quien levanta nuestras cabezas. Señor, tú eres mi escudo, y no solamente mi escudo, eres quien levanta mi cabeza, eres quien vuelve a darme ánimo. Quizás no haya tenido deseos de vivir, pero tú, Señor, eres quien me da ánimos para continuar. Tú, Señor, eres quien me da gozo una vez más. Pero las Escrituras no dicen, me da gozo después de que el Señor me haya salvado. No, amados hermanos, es allí en medio de la gran dificultad cuando el Señor busca cuál es tu actitud en el corazón. Es allí cuando el Señor nos dice, yo soy tu aliento, pero también yo soy tu gozo. Amigos, no les estoy diciendo que sea fácil. Les estoy diciendo que a diario
Debemos depender del Señor y de su palabra, del gran consuelo que es su palabra, para que en el momento de la tribulación y de la persecución pueda haber gozo en nosotros. Para que en el momento en el cual nos sentimos físicamente desamparados, vulnerables, tristes, nos acordemos de que Él es nuestro escudo y Él es nuestro gozo, Él es nuestro aliento. Las dificultades, las persecuciones causan desaliento en la vida del creyente, por supuesto que lo causan, pero el Señor es nuestro aliento. Si por nosotros fuese en cada dificultad o en cada persecución o en cada gran lucha y en cada gran prueba, nosotros mejor tiramos la toalla. Amigo y hermano, si tú hasta hoy continúas, no es por tu fuerza, es porque el Señor ha sido tu escudo, tu fortaleza, tu gloria, tu aliento y tu gozo. Es porque cuando se te ha acabado la gasolina para continuar esta vida dura y este mundo caído a causa del pecado, el Señor ha sido tu aliento. Es porque en medio de las grandes pruebas que has pasado, de las muertes de familiares amados, del desprecio de hijos, de hijas, el Señor ha sido tu aliento. Y quizás tú no te has dado cuenta de eso. Hoy es el día de darle gracias al Señor, porque si hasta hoy permanecemos, es porque su gracia nos ha hecho perseverar. Solamente se los voy a leer. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de alguna consolación, no, Dios de toda consolación. Vuelvo y repito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿No es un gran gozo, no es un gran favor inmerecido que el Señor te esté recordando hoy? No importa la situación por la cual estés pasando, Dios es tu consuelo. Vamos a leer el versículo número 4. Van 2 favores del Señor. Y con estos 2 favores hay un gran alivio en nuestros corazones, estoy seguro. Pero faltan más, porque el Señor es abundante e infinito en su misericordia. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Cuando estamos acosados por quienes nos persiguen, cuando estamos caídos, cuando estamos rodeados por los que quieren nuestra destrucción, parece ser que nosotros nos encontramos como en una de aquellas pesadillas donde gritamos y nadie nos escucha, donde queremos que seamos escuchados y nadie nos oye. Aun cuando nuestras fuerzas flaquean, aun cuando nuestras fuerzas no son lo suficientes para que otra persona nos escuche, ese débil gemir de tu corazón retumba en las cortes celestiales por amor de Cristo Jesús. Y ese es el gran favor de Dios para con sus hijos. Dios escucha y responde las oraciones de los suyos. ¡Qué gran favor! Que Dios escucha nuestras débiles oraciones. ¡Qué gran gozo debe tener el creyente cuando por la misericordia del Señor Él sea recordado en la palabra que tiene un Dios en los cielos, que es su escudo, que es su gozo y que también le escucha! Salmo 34, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿No es este un gran alivio si estás pasando por una gran prueba? ¿No es un gran aliento que la palabra te recuerde que Dios, sí, el Dios que creó los cielos y la tierra y el universo entero, el Dios que con el poder de su Santo Espíritu levantó a Cristo de entre los muertos, el Dios que ha resucitado muertos, el Dios que ha sanado leprosos, el Dios que ha abierto el mar en dos, que ese Dios que es una fuente de poder inagotable, escuche tus débiles oraciones? Por supuesto que lo tiene que ser. Una persona tiene que ser ciega, tonta y necia, y lo digo con gran respeto, para no entender esta simple verdad. El Dios omnipotente escucha a sus hijos desde el cielo. El Dios que no iba a salvarnos, el Dios que no iba a escuchar nuestros lamentos, nuestras oraciones, de acuerdo con los impíos, de acuerdo con quien nos persiguen, ese Dios es el que te escucha de los cielos. El Dios que no existe para el ateo, ese Dios es quien te escucha de los cielos y es quien tiende su mano poderosa
para sacarte del hoyo profundo de la desesperación. Ese es el Dios nuestro, hermanos. ¿Cuán importante entonces es la oración? Y aquí voy a abrir solamente un breve paréntesis para recordarles cuán importante es tu tiempo de oración cada día. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Sales de la casa corriendo porque te ha alcanzado la noche, como decimos en Colombia? ¿Sales de la casa corriendo simplemente diciendo, Señor, amén? Arte y parte de la vida del creyente. La oración, por así decirlo, está allí, en el ADN del alma del cristiano, por darle un nombre. La oración debe estar en cada una de las fibras de tu corazón. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la palabra. ¿Qué puedes esperar tú? Respóndete esa pregunta tú mismo. ¿Qué puedes esperar tú de un creyente o de alguien que se llama creyente y no habla con Dios? ¿Qué puedo decir yo si tú no le hablas a tu hermano, si tú no le hablas a tu hermano? Yo inmediatamente digo, hay una enemistad entre ellos, hay un roce entre ellos, no se hablan. ¿Qué puedo decir yo, qué puedes decir tú de un creyente que no ora a su Padre Celestial, que no ora al Dios que es su escudo en la tribulación, que no ora al Dios que es su aliento y su gozo y su fortaleza, que no ora al Dios que le escucha? ¿Qué puedes pensar tú? Lo más natural es que quizás no sea creyente, porque la oración no es algo que sea impuesto al creyente. La oración es algo que nace del creyente. El creyente necesita hablar con el Padre Celestial, con el Dios omnipotente. El creyente depende de Él. Un creyente que no ore no es creyente, perdónenme, hermanos. Y se los demuestro con las Escrituras en cualquier momento. Un creyente que no tenga una vida de oración está en gran peligro. De hecho, un creyente que no esté consciente de este gran favor de Dios para con ellos, que es el hecho de que nuestras oraciones son escuchadas en las cortes celestiales, es el creyente que siempre en las tribulaciones, en las pruebas y en las persecuciones responde como una persona del mundo. Por supuesto que lo hace. No se comunica con Dios. ¿Cómo va a esperar que Dios le hable a él? No tiene una relación de dependencia con el Señor. Hermano y amigo, quieras tú comprender por la gracia del Señor cuán importante es la oración para tu vida. ¿Qué te va a pasar mañana? No lo sé. Por lo más sabio que puedes hacer hoy es cuando llegues a casa meditar cómo es tu vida devocional, cómo es tu oración y aplicarte a orar. Usualmente yo les recomiendo, destinen al Señor. Yo no les estoy diciendo que tengan una hora diaria de oración en la mañana y una hora diaria de oración en la tarde. Si la tienes, gloria al Señor, me gozo por ti, gloria al Señor. Dedícale un tiempo tú disciplinado, 15, 20 minutos, 15 minutos está bien. Dedícaselo con todo tu corazón. Dale ese tiempo al Señor. No hay contestada de teléfono, no hay atendida de nada, no hay computador, no hay timbre, no hay nada. Dedícale ese tiempo al Señor. Comienza dedicándole ese tiempo al Señor en reverencia, sabiendo de que el Señor está contigo. Trata de que ese tiempo sea usualmente a la misma hora. No quiero sistematizar, pero trata de que sea a la misma hora. Este consejo no te lo doy basado en las Escrituras. Es un consejo práctico que yo te doy. ¿Por qué? Porque yo también soy hombre y soy carne y soy humano. Y nosotros tendemos en la carne a ser totalmente indisciplinados. Trata de que siempre sea a una hora regular, no a las 9:03, no tanto como eso, pero que sea en horas de la mañana siempre trata. Trata de que durante el día estés meditando en ese versículo que te ha llamado la atención, en ese versículo que te has memorizado. Trata de que antes de irte a la cama, tú también puedas agradecerle al Señor por el día, por todas las situaciones que han sucedido. Pídele perdón al Señor por las veces que tú no has respondido como un hijo suyo. Dale gracias al Señor y atribúyele la honra y la alabanza a nuestro Señor cuando tú has podido honrar su nombre a través de un buen testimonio. Pero ora, lee las Escrituras.
Y esto tiene que ver, cuando venga la prueba y la tribulación, tú te vas a acordar de que Dios es tu escudo, de que Dios es quien te levanta y de que Dios, en el momento de la prueba, escucha tus oraciones. Ahora, antes de cerrar este paréntesis, les voy a decir algo. Cuando somos atacados de manera intempestiva, de manera abrupta por el enemigo, quizás no tendremos tiempo de hacer una larga oración o nos encontremos en una parte donde no nos podamos retirar a orar. En ese caso, que no se nos olvide hacer lo que llamaban los puritanos ingleses, una oración de emergencia. Una oración de emergencia es una oración donde yo apelo de manera instantánea a la misericordia y a la gracia del Señor en medio de una gran dificultad. Una oración de emergencia es una oración donde yo le ruego al Señor en 3 o 4 o 5 segundos que tenga misericordia de mí. Y esa oración es tan válida como una oración que nosotros hacemos de manera dedicada en nuestras mañanas, porque el Señor conoce el corazón. Ahora, yo no puedo hacer de una oración de emergencia mi devocional, es decir, orar en la mañana 5 o 10 segundos y esa es mi oración del día. No, la oración de emergencia, por así decirlo, es aquella que se refleja o que se asemeja a la oración de Nehemías, cuando el rey le preguntó, ¿por qué está decaído tu rostro? Y Nehemías, en vez de responderle de manera rápida en su carne, ora al Señor y le responde. Esa es una oración de emergencia. También entonces nosotros tengamos este gran beneficio, tengámoslo a mano. Este es el tercer favor del Señor. El Señor responde nuestras oraciones. Vamos a ver el cuarto favor del Señor en el versículo número 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. El Señor es tu sustento. El Señor es quien no permite que el santo quede postrado para siempre. Cuando estos ataques nos hagan trastabillear, cuando venga la zancadilla del enemigo, recuerda que el Señor es tu sustento. Quizás el poder de la tribulación o de la prueba hace que nosotros perdamos el equilibrio. Quizás nosotros resbalemos y caigamos, pero mantente convencido de que el Dios que es tu escudo, de que el Dios que es tu aliento, de que el Dios que escucha tus oraciones, también es el Dios que te da la mano para sostenerte. Versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Versículo 7, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Ese es el quinto favor del Señor. El Señor interviene de manera poderosa en nuestras pruebas. Sexto favor de Dios, la salvación es de Jehová. Es lo mismo que dice el profeta Jonás capítulo 2 versículo 9. La salvación es de Jehová. ¿Quién venció? El Señor hizo la obra, el Señor nos defendió. Versículo 7 nos habla cómo el Señor interviene en las circunstancias de aquel hijo suyo que está en dificultad. Y el versículo 8, podemos ver a un creyente dando testimonio de que el Señor fue su escudo, de que el Señor fue su aliento, de que el Señor fue su ánimo, fue su socorro, de que respondió sus oraciones, de que el Señor lo sustentó. Y aquí nosotros podemos ver que la salvación es del Señor. Cuando nosotros estemos en una prueba, en una situación difícil, siempre acordémonos, siempre que la salvación es del Señor. Que no hay en nosotros poder alguno para nosotros librarnos de esa situación. Que no hay en nosotros poder alguno para poder resistir esa tribulación, esa gran prueba, pero que la salvación es del Señor. Si nosotros podemos entender esto, entonces cuando llegue la prueba, podemos entonces apelar e invocar el nombre del Señor. Es bastante importante. Y el último favor, el séptimo favor que nos muestra la palabra del Señor para el creyente en gran dificultad es la bendición del Señor. Como la salvación es de Dios, también la bendición es del Señor. Y aquí hay solamente una advertencia en el amor del Señor.
busca la salvación antes que la bendición. Y el creyente moderno quiere ser lleno de bendiciones. Quiere bendiciones por aquí, quiere bendiciones por allá. Y muchos de ellos son creyentes de palabra. Y aquí es donde nosotros decimos y donde nosotros argumentamos el gran daño que causan muchas iglesias a la vida de las personas, vendiéndoles y promocionando bendiciones por aquí, y bendiciones en tu vida, y bendiciones en tu trabajo, y bendiciones aquí y allá. Y no se perciben, no vienen a la cuenta de que primero es la salvación y luego la bendición. La salvación precede la bendición. De hecho, la salvación es la más grande bendición que puede tener el hombre. ¿Por qué entonces las iglesias buscan las bendiciones? ¿Cuántas personas, entre comillas, llenas de bendiciones van a ir al infierno porque no han sido salvas? Busquemos la salvación antes que la bendición. Este salmo nos debe confortar, pues nos recuerda que Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Y para terminar rápidamente les recuerdo, versículo 3, el Señor es tu escudo. Versículo 3, el Señor es quien te alienta y quien te anima. Versículo 4, el Señor es quien responde a tus oraciones. Versículo 5, el Señor es quien te sustenta. Versículo 7, el Señor es quien interviene de manera maravillosa en medio de la dificultad. Versículo 8 es Dios quien salva. Versículo 9, Dios quien bendice. 8 versículos, un salmo, 7 favores inmerecidos de Dios para contigo. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor y le rogamos que conceda que estas enseñanzas queden en nuestro corazón.